Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante, la mente humana vista por Aristóteles. Eso es. Tenemos aquí unos fragmentos clave de su Sobre el alma y bueno, la idea es intentar entender cómo veía él cosas como la imaginación, el pensamiento, Exacto. procesos que nos parecen normales, pero él los analiza con un detalle increíble. ¿Cómo pasamos de ver algo a pensar sobre ello? Efectivamente. Y es que Aristóteles es un maestro en eso, en las distinciones, muy finas pero cruciales. Explorar sus ideas sobre la psique, que para él es el alma, el principio vital, y que incluye todo esto, lo cognitivo, Claro. nos obliga a mirar con lupa cómo pensaba él que funcionaban nuestras capacidades internas. Y no es solo filosofía antigua, es la base de mucho de lo que vino después sobre la mente, Sí, totalmente. hasta el intelecto. Pues sí. Y preparémonos, porque algunas ideas suyas, aunque tengan más de 2000 años, siguen dando que pensar, y a veces son un poco desconcertantes, la verdad. Sí. Vamos a intentar seguirle el hilo, como si reconstruyéramos su mapa de la mente. ¿Listos? Venga, empecemos por algo que parece sencillo, la imaginación, o fantasía, como la llamaba él. Pero ojo, que no es solo ver cosas en la cabeza. Totalmente cierto. Lo primero que hace Aristóteles, y es importante, es distinguirla de otras cosas, sobre todo de la opinión, la doxa. Ah, vale. Imaginación y opinión no son lo mismo para él. No, para nada. Podríamos pensar que se parecen, pero él marca una línea clara. La opinión, dice, siempre lleva consigo una creencia, una pistis, o sea, un asentimiento, una convicción sobre eso que opinas. Entiendo. Y esa creencia, para ser opinión de verdad, necesita razón, logos. Tienes que poder dar un porqué, aunque sea implícito. Vale. Si opino que va a llover, es porque lo creo y me baso en algo, ¿no? Las nubes, el parte meteorológico, y la imaginación no tiene eso. Justo. Aristóteles dice que los animales, por ejemplo, no tienen creencias ni razonan, así, de forma compleja, pero muchos sí tienen imaginación. Claro. Un perro puede imaginar a su dueño al oler algo suyo, o el palo que busca aunque no lo vea, pero no opina, en el sentido de tener una creencia razonada. Por eso Aristóteles dice que la imaginación no es opinión con sensación, ni opinión causada por la sensación, ni una mezcla. Es otra cosa. Vale. Ya veo por dónde va. No es opinión. Pero entonces, si no es formarse un juicio con razones, ¿qué es exactamente la imaginación para él? ¿Cómo la define? Porque aquí es donde creo que se pone la cosa interesante. La describe de una forma muy dinámica, diría yo, como una especie de movimiento, una kinesis, que se genera por la sensación cuando está en acto, o sea, cuando estamos percibiendo algo activamente. Un movimiento. Sí, piénsalo como un eco, una resonancia de la sensación. Necesita el estímulo para nacer, pero lo curioso es que puede quedarse, persistir cuando el objeto ya no está delante, como la estela que deja la percepción. Ajá, como un eco, ¿no? Eso es. Y aquí viene lo crucial. Esta imaginación, esta imagen que persiste, puede ser verdadera o falsa. Espera, imaginación falsa. Eso sí que me descuadra. Si es un eco de la sensación, ¿cómo va a ser falsa? ¿No es solo la imagen que quedó? ¿Tiene que ver con eso que se dice del sol? Precisamente. Ese ejemplo es perfecto. El sol, cuando lo miramos, parece, fainetai, de ahí viene fantasía, de lo que aparece, pues parece del tamaño de un pie. Sí, es verdad. Esa es la percepción directa, la apariencia sensible, y esa imagen puede quedarse en la imaginación. Pero a la vez podemos tener el convencimiento, por la razón, por lo que sabemos de astronomía, de que el Sol es muchísimo más grande que la Tierra. Ah, claro. Ahí lo tienes. La imagen que viene de los sentidos, la imaginativa, es falsa en cuanto al tamaño real, pero el juicio del intelecto o la opinión basada en conocimiento es verdadera. Ajá. La imaginación se queda con la apariencia, y la apariencia puede engañar. Exacto. Y Aristóteles añade que este tipo de error es más fácil que ocurra con lo que él llama sensibles comunes. Sensibles comunes. Sí, cualidades como el tamaño, la forma, el movimiento. Cosas que percibimos con varios sentidos y que ya implican como una comparación o un juicio. Es más difícil equivocarse con los sensibles propios, como el color para la vista o el sonido para el oído. Ahí el sentido es más directo. Me entiendo.
Pero al juzgar el tamaño de algo lejano o qué es exactamente esa cosa que vemos borrosa, ahí la imaginación, que hereda la información sensorial, puede fallar. Conserva una imagen que quizá no es fiel del todo. Y esto tiene consecuencias. Has dicho que los animales actúan según estas imágenes, incluso si son falsas. Claro, sobre todo los que Aristóteles considera que no tienen intelecto, nous. Se mueven por lo que les parece bueno o malo a través de esas imágenes que persisten. Un pez que va a un señuelo brillante. Ya. La imagen es atractiva, se queda ahí y guía la acción, aunque sea una trampa. E incluso los humanos, dice él, actuamos muchas veces según la imaginación cuando el intelecto está, digamos, nublado. ¿Cómo nublado? Pues por la pasión, una enfermedad o en los sueños. Nos dejamos llevar por la fuerza de esas imágenes internas, más que por la razón. Fascinante. Y hasta menciona esa conexión de fantasía con caos, con la luz. Aunque parece que la etimología no es correcta. Sí, es curioso. Aunque filológicamente no sea exacto, muestra la importancia que le daba la vista a la luz, que nos trae la sensación para formar esas imágenes. Es el primer paso más allá de la pura recepción sensorial. Bien, entonces, la imaginación es como ese eco de la sensación, que persiste, puede fallar y guía la acción. Pero esto sigue muy pegado a lo concreto, ¿no? A las cosas que vemos, oímos. ¿Cómo explicaba Aristóteles el salto a lo abstracto? A pensar en justicia, triángulo, ser humano. Eso ya no son solo imágenes. Claro. Ahí entra el intelecto, el nous. Y la primera gran pregunta que se hace es, bueno, si esto del pensar es algo separado del cuerpo, una pregunta con unas implicaciones enormes. Es que es el meollo de su psicología y de su metafísica también. Empieza comparando el entender, noein, con el percibir, aistanestai. Ve una analogía. Ambos son recibir formas. Los sentidos reciben las formas sensibles, color, olor. El intelecto, las formas inteligibles, la esencia, el qué es algo. Vale. Pero la diferencia es clave. Para poder recibir todas las formas inteligibles, el intelecto tiene que ser en sí mismo impasible. Impasible, que no siente, que no le afecta. Pero si no le afecta, ¿cómo recibe algo? Suena un poco raro. Es que es sutil. Impasible aquí no quiere decir insensible. Quiere decir que no es afectado materialmente por lo que conoce, de forma que cambie su propia naturaleza o lo limite. Ah, Un ojo sí es afectado físicamente por la luz, el oído por el sonido. Si el intelecto tuviera una naturaleza material, un órgano propio, esa materia limitaría lo que puede conocer. Imagina que fuera caliente. ¿Cómo conocería lo frío, sin alterarse? ya veo. Para poder recibir potencialmente cualquier forma inteligible, dice Aristóteles, el intelecto no puede tener ninguna forma o cualidad física propia. Tiene que ser sin mezcla, amigés, como decía Anaxágoras de la mente del cosmos. Su única naturaleza es ser pura potencialidad de conocer. Ah, es la idea esta tan radical de que la capacidad de pensar no tiene una base material específica. Es aquí donde entra la famosa metáfora de la tabla rasa. Exactamente esa. Usa la analogía de una tablilla para escribir un gramateion, en la que no hay nada escrito en acto. Antes de pensar, el intelecto es así. Pura capacidad, potencia pura para recibir las formas inteligibles. Entiendo. Por eso, dice, citando quizá a Platón, pero corrigiéndole, que algunos dicen, bien, que el alma, esta parte intelectiva, es el lugar de las formas. Pero Aristóteles añade el matiz. Lugar de las formas en potencia, no en acto. No están ahí de antes, sino que llegan a estar mediante el conocimiento. Entiendo la diferencia. No es un almacén lleno, sino una capacidad vacía de recibir. Y esto lo diferencia mucho de los sentidos en otro punto. Los sentidos se saturan, ¿no? Mucha luz te ciega, mucho ruido te aturde. El intelecto no. Fundamental. Nuestros ojos se deslumbran, los oídos se bloquean. Los sentidos dependen de órganos, y los órganos tienen límites. Pero el intelecto, al ser pensado aquí como separado, choristós, del cuerpo, no solo no se satura, sino que pasa algo sorprendente. ¿El qué? Que después de haber entendido algo muy complejo, muy potente, el intelecto está mejor preparado para entender otras cosas, incluso más simples. Es como si el esfuerzo lo hiciera más fuerte, no lo agotara, precisamente porque no depende de un órgano físico que se canse.
Vaya, eso sí que es antiintuitivo comparado con lo físico. ¿Y este intelecto potencial, esta tablilla, puede pensarse a sí mismo? ¿Y cómo hace para distinguir la esencia de algo? Él pone el ejemplo de carnidad, la esencia de ser carne, de la carne concreta que vemos. Toca las dos cosas. Sobre pensarse a sí mismo, dice que sí, que el intelecto puede entenderse a sí mismo, pero solo cuando está en acto, o sea, cuando ya ha adquirido conocimiento, como un sabio que puede usar su saber cuando quiere. Ahí, el intelecto se vuelve inteligible para sí mismo. Vale, Y para distinguir la esencia universal, inmaterial, de la cosa concreta, particular, material, dice que hace falta una facultad distinta de la sensible, o quizá la misma pero actuando de otra forma. Y ahí mete esa analogía tan difícil, la de la línea recta y la quebrada. sí, esa es complicada. Sí, la idea parece ser que captar lo universal requiere una operación mental específica, muy ligada a la percepción, pero distinta, capaz de, digamos, enderezar o abstraer la forma pura de la materia concreta. Vale, tenemos este intelecto potencial, capacidad pura, separada, recibe formas inteligibles a partir de la experiencia que procesa la imaginación. Pero claro, si es pura potencia, ¿cómo pasa a conocer en acto? Una tablilla en blanco no escribe sola. ¿Qué escribe? Y esto nos lleva, bueno, a una de las distinciones más famosas y también más misteriosas de Aristóteles. Eso de que hay dos intelectos. Exactamente. Es una consecuencia lógica de su sistema. Él ve que en la naturaleza siempre hay como dos caras. Algo potencial, material, pasivo, y algo actual, causal, activo, que hace que lo potencial se realice. Como la semilla y el sol que la hace crecer, algo así. Justo. Pues aplica ese mismo esquema al alma, al intelecto. Tiene que haber, dice, un intelecto que es como la materia, que llega a ser todas las cosas al recibirlas. Ese es el intelecto potencial o paciente del que hemos hablado, la tablilla. Sí, Pero tiene que haber también otro intelecto que sea la causa, el agente, que hace que esas cosas se vuelvan inteligibles en acto, para que el primero las pueda recibir. Ese es el intelecto agente, el poietikon. el intelecto agente, el que hace inteligibles las cosas. ¿Y cómo lo hace? Dijiste que usaba una analogía muy potente, ¿no? Algo de la luz. Precisamente. La analogía de la luz es clara aquí. Los colores están potencialmente en los objetos, incluso a oscuras, pero solo se ven en acto cuando la luz les da. Claro. De forma parecida, dice Aristóteles, las formas inteligibles están potencialmente en las imágenes sensibles, los fantasmata, que nos da la imaginación. El intelecto agente es como la luz. Ilumina esas formas inteligibles que están latentes en las imágenes, las actualiza, y así el intelecto potencial puede recibirlas y conocerlas como conceptos universales. O sea, no crea las formas, pero las enciende para nuestra mente. Exacto. Las hace cognoscibles para nuestra mente potencial. Es una imagen muy potente, sí. Una luz intelectual que ilumina las imágenes para sacar su contenido universal. ¿Y cómo describe a este intelecto agente? ¿Qué naturaleza tiene? Si el potencial era impasible, separado, sin mezcla, ¿este cómo es? Pues lo describe con atributos aún más llamativos. También es separado, joristos, impasible, apatés, y sin mezcla, amillés. Pero añade algo fundamental. Está por su propia esencia en acto. Teusía on energeia. Siempre en acto. Sí, no es que pueda actuar, es que su naturaleza misma es ser acto continuo, siempre activo, como la luz siempre ilumina, si no hay nada que la tape. Por eso Aristóteles lo considera más digno, superior al intelecto paciente, al potencial, siguiendo su idea de que el acto es superior a la potencia, la forma a la materia. Separado, impasible, siempre en acto, suena casi divino. Y aquí es donde viene el lío gordo, ¿no? El pasaje más enigmático y discutido de todo el libro. Uf, sí. Cuando dice que este intelecto agente es inmortal y eterno, pero justo después añade algo como «nosotros no nos acordamos», porque el intelecto paciente, donde parece estar nuestra experiencia, es corruptible, muere. Esto es tela marinera. Quiere decir que hay una parte nuestra eterna, pero que no somos nosotros en esa parte. Has dado en el clavo. Es uno de los textos más crípticos y que más ha hecho discutir en toda la historia de la filosofía. La interpretación más habitual, aunque hay otras, es que sí, que Aristóteles sugiere algo así. Vaya. Que nuestra memoria personal, nuestra conciencia individual, nuestra historia, todo eso está en el intelecto paciente,
que va ligado al cuerpo y muere con él. El intelecto agente, al ser separado y puro acto, sería inmortal eterno, pero como es impasible y no está ligado a un cuerpo concreto, no guarda recuerdos personales. ¿Sería como una luz impersonal y eterna? Algo así que ilumina mentes individuales y mortales. Y la frase final, y sin este intelecto nada entiende. Complica más aún, ¿sin cuál? Sin el agente, el paciente no piensa. O sin el paciente, que tiene las imágenes, el agente no tiene material sobre el que actuar en nosotros. Deja la puerta abierta, vamos. Totalmente. Abierta a interpretaciones súper distintas a lo largo de los siglos, desde los griegos, pasando por Averroes, que pensó que era un intelecto agente único para todos, hasta Tomás de Aquino intentando encajarlo con el alma individual inmortal cristiana. Un lío tremendo. Fascinante y vertiginoso, desde luego. Un intelecto activo eterno pero quizá impersonal y uno pasivo y personal pero mortal. Vaya puzzle. Pero volvamos un poco a cómo funciona el pensar en el día a día, según este modelo. Tenemos la sensación, la imaginación con sus imágenes y estos dos intelectos jugando. ¿Cómo cierra el círculo Aristóteles? ¿Al final el intelecto puede funcionar de forma totalmente abstracta o siempre necesita volver a esas imágenes? Aquí Aristóteles es sorprendentemente claro y vuelve a anclar el pensamiento en la experiencia. Lo dice tal cual. El alma no entiende nunca sin imagen. Audepote noei aneo pantasmatos, ge psiche. ¿Nunca sin imagen? Nunca. Es absolutamente clave en su teoría. Incluso cuando pensamos en lo más abstracto, las propiedades de un triángulo, la definición de virtud, lo hacemos, según él, usando o refiriéndonos internamente a imágenes, a pantasmata, que vienen, al final, de la experiencia sensible. O sea que nada de pensamiento puro flotando por ahí sin conexión con lo percibido. Hasta las mates o la metafísica necesitarían una base en imágenes. Eso choca con algunas ideas de pensamiento totalmente desencarnado. Exactamente. Para Aristóteles, aquí, los inteligibles, las formas universales que pilla el intelecto, no están en otro mundo, como quizás decía Platón, sino que residen en las formas sensibles que percibimos y que la imaginación guarda como imágenes. Vale. Los fantasmata, las imágenes, son como percepciones, pero sin la materia física del objeto ahí delante. Son representaciones internas. La imaginación, fantasía, es la facultad que las produce, guarda y maneja. Eso sí, es distinta de afirmar o negar, o sea, del juicio intelectual. Entendido. La imaginación presenta la imagen. El intelecto, trabajando sobre ella, compone o divide conceptos para formar juicios. Y es en esos juicios donde está la verdad o la falsedad. Entendido. La imaginación da el material gráfico, digamos, y el intelecto opera sobre él para juzgar. ¿Y cómo nos lleva todo este tinglado interno a actuar? ¿Cómo pasamos de pensar a imaginar a movernos, a ir a por algo o huir de ello? El proceso que describe es bastante lógico. Las imágenes, los fantasmatas, que muchas veces ya vienen con una carga, parecen placenteras o dolorosas, se presentan a la parte pensante del alma, dianoética psique. Ajá. Cuando el alma, sea por el intelecto o por una opinión formada sobre esas imágenes, afirma o niega que eso es bueno o malo, deseable o temible, entonces se activa la facultad del deseo, el orecticon. El deseo. Sí, y ese deseo o impulso es el que al final mueve el cuerpo. Nos lleva a perseguir o a huir. La imagen, evaluada por un juicio, dispara el deseo, y el deseo mueve a la acción. Parece un camino bastante directo. Imagen, juicio, deseo, acción. Pero la vida real es más complicada. A veces sabemos perfectamente que algo es malo, pero el deseo nos empuja. Reconoce Aristóteles esa tensión, ese conflicto interno. Pienso en el ejemplo típico del que no se controla, el incontinente, el acratés. Totalmente. Aristóteles no es nada ingenuo y le dedica análisis importantes a la acrasía, la incontinencia, precisamente para mostrar que el modelo no es tan simple. Ah, bien. Reconoce que el intelecto, la razón práctica, puede juzgar correctamente qué hacer o evitar, puede incluso ordenar una acción, huye de eso, busca aquello. Pero el deseo, el orecticón, tiene distintas formas. Está el apetito, epicimia, que busca el placer ya. Sí. O el impulso, el coraje, cimos. Y estos deseos pueden ser tan fuertes que se imponen al juicio de la razón.
y la persona actúa en contra de lo que sabe que es mejor. Claro, pasa continuamente. Él usa una analogía muy buena. Saber medicina, tener el conocimiento, no significa que estés curando a alguien o a ti mismo. Hace falta algo más, una decisión, una motivación activa, para ponerlo en práctica. El motor de la acción humana es una mezcla compleja y a veces conflictiva entre lo que sabemos, las imágenes que tenemos, cómo las valoramos y la fuerza de nuestros deseos. ¡Qué recorrido más completo y lleno de matices, de verdad! Hemos ido desde la sensación pura, pasando por la imaginación como ese eco sensorial que se queda y puede fallar, hasta un intelecto que capta universales abstractos, pero que, sorprendentemente, parece necesitar siempre esas imágenes como base. Sí. Y para rematar, esa figura enigmática del intelecto agente, eterno, activo, cuya relación exacta con nuestra conciencia sigue siendo un misterio. Sí, y nos deja con esa tensión que filosóficamente es muy productiva. Por un lado, un principio del pensar que parece ir más allá de lo material, de lo individual y del tiempo, el agente. Por otro, nuestro pensamiento concreto, el de cada día, que funciona con el intelecto paciente, inseparable de las imágenes, ligado a nuestra memoria, nuestra experiencia, nuestra condición mortal. Aristóteles intenta dibujar el mapa de cómo se conectan, pero algunos puntos clave de esa conexión, sobre todo la naturaleza exacta de la gente y su relación con nosotros como individuos, quedan abiertos. Sí, deja tarea. La relación entre saber, imaginar, desear y actuar es un nudo complejo que él empezó a desenredar de forma magistral. Sin duda. Y para terminar, pues, dejamos una pregunta en el aire para darle vueltas. Surge directamente de todo esto que hemos hablado de Aristóteles. A ver. Sí, como él dice aquí, todo pensamiento, hasta el más abstracto, necesita sí o sí una imagen, un fantasma, que viene de la experiencia sensible. ¿Qué implica eso realmente para nuestra capacidad de conocer cosas que estuvieran totalmente fuera de cualquier experiencia sensible posible? Buena pregunta. ¿Podría la mente humana, incluso con la ayuda de ese misterioso intelecto agente separado e inmortal, captar de verdad lo absolutamente trascendente, si su única forma de acceso, su materia prima para pensar, siempre pasa por el filtro del mundo sensible y sus imágenes? ¿Dónde deja eso, en su propio sistema, la posibilidad de conocer directamente entidades puramente inmateriales, si es que las hay? Una pregunta fundamental que ha resonado siglos en la filosofía y la teología después de él, y que sigue retándonos a entender los límites y las posibilidades de nuestro conocimiento. Ahí quedan, sí, como una excelente invitación a seguir pensando.